muy frescas mañanas desde Melón Bay, aunque supongo que en la península, en España, estaréis en estas fechas bajo un poquito de calor. Como todos los climas son diferentes, todos los terrenos son diferentes. El caso es que las rutas en picos suelen ser un poquito más complejas porque añadimos la caliza, que es muy puñetera a veces, muy regular, muy afilada a veces, tiene, por el efecto del agua, tiene unos agujeros, unos salientes, no es llana nunca, vas a encontrar poco camino de arena, y en cuanto te salgas un poco de los principales caminos es bastante jodido, y si estás a ciertas cotas vas a tener un tipo de matorral muy incómodo que no te permite ver bien el suelo, y con las topo estoy encantado, pero es verdad que a ratos te sientes un poquito ahí. Del invierno y nieve, sabéis, como en los últimos vídeos que os comenté, los tenéis por aquí, que no quería membranas, no quiero membranas porque viene a dar problemas, tienes condensación, tienes humedad en el pie y a la larga no es bueno, y cuesta muchísimo secar un calzado con membrana. Y luego vienen los problemas. Sin embargo, un calzado ligero que en fechas donde, sobre todo primavera, verano, no tengamos problema con la temperatura, a mí no me importa que se moje, porque va a liberar el agua y se va a secar muchísimo más rápido. Por eso buscaba un calzado algo, siendo ligero, algo más contundente, pero que transpirara. Para mí la clave está ahí, sentir como que llevas unas zapatillas de trail running, pero bueno, te añaden un poquito más de protección. En este caso os presento las Signov, las G390. El 390 se refiere al peso, son 390 gramos, que para un calzado de este tipo lo veo correcto, pero tiene ciertas ventajas. Como he dicho, para mí la primera es la transpiración, que es como una zapatilla y toda esta malla transpira perfectamente, pero al mismo tiempo nos va a aportar unos tacos, como veis, bastante contundentes, una movilidad que no tienen, lógicamente, las botas, no tiene un drop muy fuerte, solo 6 milímetros, la diferencia de altura entre el talón y la puntera, tiene, como a mí me gusta, toda esta parte bastante ancha, como veis en la forma de la suela, no es estrecha, yo puedo mover el pie dentro sin problemas. Tiene, lógicamente, como cualquier bota baja, de caña baja, una sujeción correcta al tobillo sin ser agobiante, es muy flexible. Lo que me gusta es toda la protección que tiene, que nos sirve tanto para las rocas, como nos sirve también, como veis, toda esta altura, nos sirve también cuando vamos por terreno mojado, para evitar, lógicamente, que no nos empapemos a la primera de cambio. Si ya la hierba es muy alta y va por aquí, pues lógicamente nos mojaremos el pie. No está nada mal. Bueno, resultado. El resultado a largo plazo ya os lo comentaré, porque lógicamente creo que unas zapatillas requieren, o unas botas requieren, más de 4 salidas para comentaros el resultado, pero he de decir que muy cómodas de poner, muy cómodas de llevar, un peso que no se nota en comparación con otro calzado que tengo. Y la prueba definitiva fue el otro día, 16 kilómetros en el Valle de Quirós, al interior de la Senda del Oso, más adentro. Teníamos un día con 23 grados, pero con una humedad altísima. Había estado lloviendo hasta esa misma mañana, así que teníamos, no sé, no lo medí, pero unos 95% de humedad. Imaginaos, con 23 grados, ideal para no llevar membrana, ya os lo digo. Y al mismo tiempo un terreno mixto, con barro, con rocas, con hierba, con zarzas, con ortigas, y desgraciadamente, como hay cada vez más senderos que se abandonan del todo, da igual que vengan en Wikiloc, pues te encuentras, bueno, algunos los cierran directamente y otros te los encuentras, aunque estén señalizados, totalmente abandonados. Y en esta época, que ha crecido todo muchísimo, el tema de las ortigas y las zarzas es agotador. Ahí es cuando agradeces, pues bueno, pues un calzado un poquito más, que te cubra un poquito más el pie, con las rocas sueltas y el barro, un zapato
o una zapatilla que te agarre bien en terreno así de barro y eso, que sea cómodo. Y después ya os digo, de 15 kilómetros el calzado siguió siendo cómodo. Tuvimos que andar luego un trocito a la vuelta por asfalto, sin problema, muy cómodo, pero donde estas botas o zapatillas, o como lo queráis llamar, para mí funcionan lo mejor es en este terreno disperso, donde tienes roca, donde tienes hierba, donde tienes matorrales, donde tienes barro, donde todo es una mezcla. Ahí es donde te sientes seguro, agarra bien, es cómodo y creo que funcionan muy bien. No solo quería hacer esta mini preview, sino dejaros el enlace de Knoth por dos razones. Este enlace a mí no me reporta nada, pero creo que es beneficioso, oye, para que le pueda interesar, ya que están haciendo, además de las rebajas, de productos en rebajados, tenéis un 15% en el almacén de Europa y eso no lo pone en la web, pero si le añadís Knoth 15 os aplica otro 15% más. Así que podéis comprar zapatillas a un precio increíble. Que sigáis disfrutando del verano, veniros para el norte si hace mucho calor y que nos vemos en el próximo vídeo.